¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Miguel Turra Televisión y Radio Miguel Turra, que de nuevo, una vez más, como cada mes, aquí estamos para ofrecer actualidad municipal con algunos de los representantes políticos de nuestro ayuntamiento. Mucho tienen que ver con toda esa actualidad municipal, tertulia política que mensualmente proponen los partidos políticos con representación en el ayuntamiento y que nos ha traído hasta este momento. Hemos dado la vuelta entera ya con los 5 partidos que tienen representación en el ayuntamiento de Miguel Turra. Eso quiere decir que todos han propuesto su tema, temas que han sido debatidos en esta mesa y en estos micrófonos. Y ahora empezamos de nuevo. Es el Partido Popular, el grupo que propone tema de la tertulia política de este mes. Antes de presentar el tema, presentamos a la mesa que hoy nos acompaña, muy feminista, o por lo menos muy de mujeres. La tertulia lo voy a dejar para el final porque es que, pobrecito mío, cómo lo va a pasar esta tarde. Laura Arriaga, portavoz del Partido Socialista, muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, esperando disfrutar de esta tertulia, ¿verdad? Como siempre solemos hacer. Pues vamos a saludar también a la portavoz del Partido Popular, Carmen María Moïno, muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿no? Muchas gracias. Aquí con ese Mujeres al Poder que tenemos sobre la mesa, vamos a saludar a Ana Martín, portavoz de Dignidad Ciudadana, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal estás? Encantada de estar aquí otra vez. Muy bien, vamos a dar la bienvenida a Nieves Almansa, portavoz del Grupo Vox, buenas tardes. Muy buenas tardes, a disfrutar un ratito porque yo la verdad que para mí esto es un rato muy agradable. Sí, no, vamos a, ya que estamos un ratito, que no sea malo, vamos a intentar que sea bueno. Y el que va a merecer el monumento del mes, de la tertulia de este mes, Jorge Rubio, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues bien, ya casi bien. Casi bien. Portavoz de Izquierda Unida Podemos, que nos acompaña una vez más en esta tertulia política. Bueno, pues bienvenidas y bienvenido a esta tertulia que, como decía, tiene un tema que propone el Partido Popular. Hoy vamos a hablar de patrimonio cultural y natural de Miguel Turra, y sobre todo lo que nos pregunta el Partido Popular es si lo conocemos. Carmen, cuéntanos por qué habéis elegido este tema. Pues realmente creo que es un tema que me resulta muy interesante porque yo creo que a la ciudadanía hay muchas veces que enseñarle a conocer lo que tenemos alrededor, ¿no? Todo el patrimonio con el que cuenta nuestro municipio. Soy una fiel defensora de la teoría de que se protege y se conserva aquello que se conoce y que por tanto se pone en valor y se valora por parte de la ciudadanía. Y creo que el patrimonio al final, cuando se empodera y cuando se le da ese valor, cuando se convierte en ello, ¿no? Por eso creo que es una forma también de que entre todos pues podamos darle a conocer un poco a la ciudadanía a todos estos bienes tanto naturales como arquitectónicos y culturales que poseemos, para que también ellos sean partícipes de la riqueza que tiene Miguel Turra. Pues vamos a ver si lo conocemos y sobre todo, eso sí, si se conserva, porque lo has dicho muchas veces, aquello que no se conserva igual, gente joven sobre todo no lo puede conocer, o gente más mayor, más adulta. Ese es el tema que se propone. ¿Por dónde quieres que empecemos, Carmen, para hablar de este asunto? Pues por donde queráis, vamos, sin ningún problema. No sé, podemos empezar un poco pues por ver la situación actual en la que pueden estar todo ese patrimonio del que tenemos. ¿Cuál es esa situación? Bueno, yo creo que efectivamente en Miguel Turra el patrimonio que se ha conservado afortunadamente hasta la actualidad pues es un claro ejemplo de que han sido fruto de asociaciones y de colectivos que han ido reivindicando esa importancia que tenían todos los bienes que poseíamos y que afortunadamente pues tenemos en la actualidad conservados, ¿no? En su gran mayoría de índole religiosa, porque es cierto que muchos de los edificios de titularidad pública, por así decirlo, que pertenecen a la Iglesia son los que mejor se conservan, porque luego hay, en nuestra carta arqueológica se recogen muchos otros edificios que son viviendas propias y particulares, que bueno, pues que los propietarios, algunos en mejor estado, que supongo que irá saliendo también a lo largo de la tertulia, y otros en peor, han ido conservando. Bueno, pues a ver, por toda la mesa, ¿quién tiene que añadir algo a lo que ha dicho Jorge? Tienes todo el derecho. Pues empiezo yo. Adelante. Pues la verdad que a mí cuando me dijeron, cuando vi el tema me pareció un tema muy interesante, porque a lo mejor en otros temas sí que puede haber más debate o más disputas, pero aquí yo creo que iba a ser un tema muy constructivo, porque al final pues hace poco lo vimos, es algo que construye consensos. Cuando se aprobó el Consejo de Patrimonio, que fue una idea que presentó Miguel Ángel, el anterior ministro, iba a decir. Es que lo tengo muy alta estima. El anterior concejal de Cultura, y lo mismo, pues yo creo que era una propuesta que se podía volver a retomar, y pues mira, pues consiguió la unanimidad del Pleno. Yo creo que las cosas buenas pues al final hay que reconocerlas y sacarlas adelante.
pues como estabais diciendo, había muchos edificios que a lo mejor están mejor o que están peor. Yo creo que tenemos un ejemplo más o menos reciente que fue el de la Casa de la Capellanía, que durante mucho tiempo pues, ha estado dedicando mucho dinero ahí a la hora de intentar recuperarla, y pues mira, pues ahora tenemos una biblioteca estupenda para todos los vecinos y vecinas de Miguel Turra. Luego hay lo típico, lo que se suele decir, pues la casa de la fábrica de las harinas, el archivo, pues intenta recuperar lo que está un poco, lo que me han comentado, un poco hecho polvo. Bueno, y luego incluso también, creo que te lo ha comentado Paco alguna vez, nuestro Paco, pues intentar dar el siguiente paso con el tema del carnaval, también intentar conseguir, no sé exactamente cómo se llama, pero algo así como conseguir la categoría de interés cultural y material o alguna cosa así. Sí. Pues oye, es algo muy interesante y al final también es patrimonio nuestro, patrimonio cultural, y pues oye, pues todo lo que sea enriquecer nuestra cultura y nuestro pueblo, pues bienvenido sea. Bueno, pues yo también quiero comentar que, por ejemplo, cuando yo me mudé aquí hace más de 20 años, pues es verdad que yo pensaba que Miguel Turra era más bien una ciudad dormitorio. Es verdad que no conocía ni la fábrica de harinas, no conocía nada. Pero luego tampoco, bueno, sí, la Sierra de San Isidro, luego todo eso ha ido evolucionando. La verdad que Peralvillo también, es decir que... Y luego ya viendo, pues como dice Jorge, los últimos vídeos que se han ido haciendo estos últimos años con campañas para Fitur, que nos van mostrando toda la riqueza que tiene Miguel Turra, las casas señoriales que había, los patios interiores, es decir que hay mucho por descubrir y que siempre que al final los que somos foráneos, aunque ya llevemos aquí mucha vida, cuando invitábamos a alguien decíamos, no, en la Torre Gorda, como si no hubiese otra cosa. Y luego, sin embargo, resulta que Miguel Turra tiene mucho atractivo para venir y visitar y pasar el día y disfrutarlo un poquito. Laura, Ana, Laura. Bueno, sí, Laura, es igual. Ciertamente hay patrimonio y es verdad, yo estoy de acuerdo en que lo que no se conoce no se puede cuidar, no se puede conservar, no se puede mejorar. Y bueno, yo creo que hay un gran patrimonio cultural, natural y arquitectónico, que decíamos cultural porque ahí incluimos en la parte arquitectónica, ¿verdad? Y la parte de cultura, como decía, inmaterial, como decía Jorge. Cuando ya uno se pone a ver lo que hay en Miguel Turra, descubre que hay muchísimas cosas que se han recuperado, muchas cosas, y que queda siempre trabajo por hacer, efectivamente. Pero bueno, está la Casa Capellanía, por ejemplo, que es muy interesante porque ahí, aparte de conservar la casa en sí, aparecieron aquellas pinturas de las que creo que estamos todos muy orgullosos, ¿no? Y cuando traemos gente a Miguel Turra, pues una de las cosas que queremos enseñar ya no es solo la Torre Gorda, sino que también esas pinturas, bueno, pues atraen a mucha gente. Bueno, pues yo creo que se ha hecho mucho trabajo a lo largo del tiempo, pero hay siempre mucho trabajo por hacer para cuidar y para fomentar el conocimiento, para mejorar todo aquello que tenemos. Y bueno, pues ahí está todo el tiempo por delante para seguir haciendo muchísimas cosas, además de las que se han hecho. El edificio del Centro de Mayores, que es un edificio que ahora es para uso público de todo el mundo, bueno, pues tiene una historia importante ese edificio fue un sindicato agrícola, era en tiempos, y bueno, pues si queréis por entrar en materia, o dejamos a Ana que comente algo y ya entramos un poquito más en materia. Yo es que siento ser un poco la nota discordante, pero creo realmente que aquí en Miguel Turra no se ha conservado el patrimonio como se merecía. Es que, a ver, no sé si estamos hablando de otro pueblo, yo también quiero a mi pueblo, me parece que la Plaza del Cristo es una plaza bellísima, que en San Isidro se hizo una reforestación que ha sido el pulmón prácticamente de Miguel Turra, que con la Casa de la Capellanía, a ver, es muy bonita, pero no olvidemos el presupuesto que se llevó también en su momento y las quejas que hubo por parte de la oposición, ya cuando estaba, por ejemplo, ahora en el PP, donde no quedaba muy claro toda la inversión que también se hizo para recuperar ese patrimonio, porque, claro, todo lo que era transparencia pues brillaba por su ausencia, pero luego hay otro tipo de edificios, como por ejemplo el Matadero, que también está en la carta Sí, que además la carta esa me parece que es del 2007. 2004. 2004. Es la última actualización que hay hecha de la carta arqueológica municipal. Bueno, yo he visto una del 2007. Porque hubo una actualización con el PON, sí, pero no. La carta es del 2004. No sé si a lo mejor merecería la pena actualizarla un poco más. No, hombre, cada 20 años a lo mejor estaría bien hacerlo. Darle una vuelta.
Pero realmente todo lo que conlleva el mantener un patrimonio municipal conlleva también las herramientas para que se mantengan. Es decir, si no hay un funcionario público especialista en que se mantenga ese patrimonio, no va a coexistir nuestra idea de querer mantenerlo simplemente por la ilusión de mantenerlo. Hay que invertir también en personas que sepan que no valga simplemente, a ver, un albañil pues te puede hacer una reforma, pero para reformar, por ejemplo, la fachada de la Virgen de la Estrella, pues a lo mejor hace falta otro tipo de connotaciones también a tener en cuenta. Entonces yo creo que durante estos años de atrás, sobre todo en la última década, no se ha tenido en cuenta ese tipo de circunstancias para que ciertos edificios se mantuvieran. Y de hecho hace bien poco ya sabéis que la fábrica de harinas sufrió un derrumbe, que en contadísimas ocasiones se ha puesto en marcha pues una planificación para poder realizar pues una rehabilitación o sustentar algún tipo de plan B para que eso no se pierda, y al final estamos viendo que se está perdiendo con el tiempo. Claro, ahora no se puede hacer todo de golpe y va a haber cosas que se van a tener que sacrificar porque durante muchísimos años no se ha hecho un trabajo realmente de conservar el patrimonio municipal. Y duele bastante ver, por un lado, lo que es la Casa de la Capellanía en tan buen estado, con esa fascinación de los visitantes cuando se ha puesto el portal de Belén, la gran acogida que ha tenido, y sin embargo ver otros edificios donde prácticamente no se ha hecho ningún tipo de inversión más que un poco de pintura si acaso y ya está. El Matadero, por ejemplo, también forma parte de esa carta. Sí. Y es un edificio emblemático que todo el mundo de Miguel Turra lo conoce, incluso los que lleváis aquí ya un montón de tiempo también. Y sería también interesante a lo mejor integrarlo en algún tipo de actividad, no simplemente para guardar o para almacenar algunas cosas que también necesitan su espacio, pero a lo mejor también es interesante integrar la idea de que no solo las ermitas, que también son importantes, pues también hay otro tipo de edificios que forman parte de la cultura y de la sociedad de aquí de Miguel Turra, claro. A raíz un poco de lo que está comentando Ana, sí que es verdad que a mí me surge también pues un poco esa duda, o me genera ese sentimiento de tristeza el hecho de decir, pues fíjate, la Casa Capellanía, que afortunadamente sí que se restauró y se pudo descubrir esa maravillosa zona de pinturas que tiene, pues cuántos edificios y cuántas casas en Miguel Turra quizás no hayan sido derrumbadas o se hayan perdido por el tiempo y probablemente albergaran también pues tesoros tan importantes como ese, pero que bueno, quizás no se le daba la importancia suficiente o no se ha sabido tampoco proteger todo eso que había, y por eso es verdad que Miguel Turra ha tenido una época de un crecimiento a nivel urbanístico pues muy demoledor, que se ha llevado por delante mucha esencia de nuestro pueblo, ¿no? Yo creo que eso es algo que también nos ha penalizado un poco a nivel patrimonial, porque sí que se ha construido mucho, las casas viejas se tiraban y no había una segunda oportunidad, que es algo que precisamente a raíz de la pandemia sí que creo que ha vuelto un poco la tendencia esa a que la gente vuelve a comprar casas para rehabilitarlas y oye, quién sabe, a lo mejor en una casa de los años 60 puede haber un material muy rico a nivel de muebles, pero seguramente pues todo ese arte y ese tipo de cosas que había antiguamente sí que no las vamos a poder recuperar. Incluso en la fachada, además, hace poco, en uno de los plenos, a lo mejor hace como 6 meses, me parece que fue, o quizá menos, estuvisteis todos bastante alegres, por decirlo de alguna forma, de poder dar una subvención de más del 90% a una persona que había rehabilitado una fachada, ¿no? Eso ha sido una bonificación que se hizo en la legislatura pasada por decisión del Grupo Popular, que fue una bonificación que se hacía en las licencias del ICIO para las personas que tenían un bien de interés cultural que se llama inmobiliario, creo que es, pues que está recogido también dentro de, pues eso, de la Carta Arqueológica y demás, o que tiene un edificio protegido, en los que cuando tienen que realizar una modificación de la vivienda, sí que la fachada la tienen que dejar protegida, no se puede tocar. Entonces para esa licencia del ICIO se le podía dar una bonificación del 90% y se incorporó, me parece que fue en mayo de hace un par de años, sí, del pues 22 creo que fue cuando se llegó a aprobar. Es muy bonito porque, por ejemplo, en pueblos como Almagro se ha mantenido esa estructura. A ver, en comparativa con Almagro somos un pueblo bastante grande, es muy diferente Miguel Turra por muchas cosas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que tú te vas a la plaza de Almagro y dices... Claro, pero estás hablando de poblaciones en las que el planteamiento urbanístico, su fondo, es un requerimiento el que hacen, pues que se mantenga esa estructura de conservación un poco
de lo que es la estética manchega, de casas de una planta, de para fachadas de un determinado tipo. Cuando hay una intención de defender el patrimonio municipal y cuando, bueno, pues cuando se hacen las cosas un poco ahí de una forma bastante mediocre y dices, bueno, pues lo que sea un poquito ya es. Es que es lo que tú dices, es lo que yo antes comentaba. Yo cuando, por ejemplo, me compré aquí mi casa, era por la cercanía con Ciudad Real. Y yo me tiré muchos años hasta que ya vas, que es lo que he comentado antes, luego vas descubriendo que hay un montón de cosas, pero es que es verdad que en Miguel Turra aquellos años, en los años 2000, era construir, como vosotros decís, pues a lo mejor muchas viviendas, muchas casas, solariega, y no se daba importancia al patrimonio que se tenía. Tampoco la sierra era un sitio que sí, que allí era el poquito de sitio para explayarnos que teníamos, pero tampoco estaba tan cuidada como está cuidado ahora, y en fin, que entonces Miguel Turra se le veía pues ciudad dormitorio, y luego te has dado cuenta de que tenía muchísimas más posibilidades, pero cuántas posibilidades y cuántas cosas se habrán perdido por el camino por esa circunstancia. Yo creo que Miguel Turra no ha sido nunca una ciudad dormitorio. Miguel Turra lo que sí que tuvo es un crecimiento tan tremendo en muy poco tiempo que probablemente no permitía que creciera de la forma más adecuada en cuanto a vivienda, pero vamos, ha crecido yo creo que de una forma bastante razonable, pero una ciudad dormitorio es aquella en la que la gente va a dormir, la palabra lo dice, ¿verdad? La palabra dice, ¿no? Miguel Turra ha dado, nunca lo ha sido, ha dado servicios, que es por lo que la gente se queda en una ciudad o va solo a dormir, ha dado servicios suficientes como para que la gente se quedara. Y bueno, repetir ahora, no se oye el tema, ¿no? Pero repetir temas como escuelas deportivas, como todo aquello para los niños, cuando los papás se venían y pensaban que iban a venir aquí solo a dormir, y luego encontraban que sus hijos tenían aquí más servicios que en Ciudad Real. Esto ha sido así a lo largo de años. Entonces, bueno, escuelas deportivas, escuelas de música y cultura. La Universidad Popular esto es un bien cultural, de la Universidad Popular, que nació precisamente para desarrollar pues todas las posibilidades que tenía nuestro municipio. Ahí tenemos el aula de estudios, por ejemplo, que viene haciendo estudios precisamente de muchos edificios que son patrimonio histórico, tenemos toda esa colección de libros que se ha hecho en la Universidad Popular. Se han ofrecido servicios en todos los sentidos. La primera Universidad Popular de la provincia y casi de la región, junto con la de Puerto Llano. Precisamente eso es un bien importantísimo, pero entiendo, por esto digo que no creo que Miguel Turra haya sido ciudad dormitorio casi nunca. La gente venía con esa idea, pero luego se encontraba otra cosa. Es lo que tú decías. La gente venía pensando que venía a comprarse la casa, pero realmente luego se encontraba otra cosa. Y se han quedado de verdad. Y los niños, los hijos, lo oímos muchísimo. Los hijos de gente que ha venido de fuera te dicen luego los padres, oye, es que mis hijos son muy churriegos. ¿A qué eso lo hemos oído mucho? Mis hijos es que ya no. Eso significa que sí que se venía un poco con esa idea porque era más barato, es lógico, es un pueblo, no es una capital, pero la realidad es que luego se encontraban otra cosa, se encontraban una ciudad con vida, una ciudad intensa. Yo que sí que quiero abogar por, entre muchas otras cosas, la Sierra de San Isidro. Me parece que eso es un patrimonio natural que tenemos increíble y que es bastante difícil valorar. Cuando comenzaron los ayuntamientos democráticos, el gobierno que ha habido en Miguel Turra, había en ese principio, se propuso de la mano de los colectivos, que lo ha dicho Carmen, y es cierto, hay que hacerlo todo de la mano de los colectivos, de entonces los colectivos ecologistas que había en aquella época, y empezaron a reforestar la Sierra de San Isidro. En la Sierra de San Isidro no había ni un árbol, o sea, aquello era un pedregal, totalmente un pedregal. Y ahora, fijaos, son 25 o 30.000 árboles los que hay en la Sierra de San Isidro. Todo eso se hizo pues, de la mano de la gente, nunca un ayuntamiento solo. Además, es bueno que los ayuntamientos tomen la iniciativa de la gente y se apoyen en eso para construirse, para crecer y para construir un municipio. La ermita, concretamente, se remodeló totalmente. Tenemos ahora un edificio en aquella ermita chiquitita que era una cosa pequeñísima. Bueno, pues tenemos yo creo que un edificio que a todos nos gusta, ¿no? Con esos porches tan bonitos y tan para disfrutarlos. Se hicieron los caminos, las zonas estas de gimnasia, con aparatos de gimnasia, eso fue muy posterior. Pero al principio, si buscáis fotos
del año 80 de la Sierra de San Isidro, veréis que no había absolutamente nada. Un camino, unos cuantos árboles donde estaba el depósito del agua, ahí había unos bancos y unos árboles, y eso era lo único que había. Ni los del camino, ni toda aquella arboleda que hay hasta la Mira del Vizcayo que decimos aquí, ¿verdad? Todo eso estaba desierto. Entonces eso ha costado años y años. No es cierto que nunca se haya olvidado ni parado. Lo que pasa es que había tanto que hacer que ha habido que ir haciéndolo poco a poco. No se podía hacer de golpe, se han ido haciendo cosas siempre se han ido haciendo cosas. A unos les podrán gustar más, a otros menos. Pero, desde luego, siempre se han ido haciendo cosas y creo que uno de los grandes orgullos que podemos tener es nuestra Sierra de San Isidro, que pocos pueblos pueden presumir de que tienen una sierra para ir de romería tan cerca como la nuestra, que estamos del centro a 15 minutos de la ermita. Es uno de los alicientes que tiene Miguel Turra, que es la cercanía de la sierra. Muy importante. Y en Dignidad Ciudadana hice una encuesta muy al principio donde se valoraba todo el cambio que se había producido en la sierra de Miguel Turra, pero también hay que decir que ese cambio se produjo sin dotar de medios para luego un mantenimiento y para proteger ese emblema que ya se ha hecho, el pulmón de Miguel Turra. Si tú, por ejemplo, pones un edificio muy bonito en el centro de Miguel Turra, pero no lo provees de ningún tipo de medio para su cuidado o su mantenimiento, al final no tienes absolutamente nada. A la vista está la Sierra de San Isidro. Sí, pues la Sierra de San Isidro. Todo se puede hacer Si mejor. tú la ves, yo siempre lo digo, todo se puede hacer mejor además, y todo Laura, es mejorable. Pero la reforestación sí que creo que en los años iniciales, precisamente como decías, cuando estuvo acompañada del movimiento de Jabalón, de la Asociación de Ecologistas que nació en Miguel Turra, también, sí que fue una reforestación que estaba muy bien asesorada, pero en los últimos años se abandonó. no, y fue una reforestación también un poco sin planificación. El suelo de la Sierra de San Isidro ahora mismo está llenísimo de áridos, porque las tierras que se han estado usando eran restos de escombros. Y vas andando y te encuentras multitud de escombros, de restos de ladrillo, de cemento, de un montón de áridos que al final hace que las especies no crezcan en la naturaleza, en un hábitat, lógicamente, que es el que les corresponde de tierras fértiles. Además, eso hace que crezcan multitud de hierbajos y se nota muchísimo las zonas, además, en las que las plantas que se han traído, pues los aliantos, las melias, que son especies asiáticas, que no son propias de nuestro bosque tradicional. Las melias no están contentos a los churros. Pues eso, habrá gente a la que le guste mucho porque entiendo que es un árbol que crece muy rápido. ¿Este es el de las bolitas? El de las bolitas. Sí, claro. Pero la gente no está contenta. Claro, las bolitas. Principalmente sabe que no está contento el que lo tiene que limpiar. Sí, Ese no está contento, nuestras sierras son de romero, de tomillo, de pino, que le pasas la mano y huele, de chaparros y encinas. El otro día pero tiene muchas especies que no son propias del terreno, pero y luego que han hecho vienen, también muchas vienen, porque sí que es verdad que hay, por ejemplo, el árbol malo este que le llaman ahora, ¿no?, que está creciendo por todas partes y que hay que tener mucho cuidado, porque si te crece en medio de un jardín, lo tapa todo lo demás, y eso es difícil. No sé si algún día, porque eso no pasa solo aquí, eso está pasando en nuestro país y en Europa. Es una planta que viene, que es de origen asiático, precisamente. Porque hemos traído nosotros, al final, no sé cómo, aquí no ha traído nadie, ha venido por el aire, porque esto lo traen los pájaros y lo trae el viento. Como el capítulo de los Simpsons, tanto, en el que abren la caja y se... No, pero tanto, está todo lleno, no es Pero luego, por turra, es ejemplo, todo tú aquí, no se ha dices traído. también, Eso como no lo ha ha dicho traído Carmen, nadie. que luego eso se abandonó porque se puso Yo un no lo circuito veo, para hacer deporte y aquello está todo no hace tanto, se hizo todo es decir, el camino, que tienes se que, volvió... cuando se pone un circuito y eso es para tener un mantenimiento y para que eso se pueda utilizar, porque yo hace unos años pues iba con mi hijo cuando estaba preparándose unas oposiciones y es que no podía utilizar ninguno de los aparatos. A ver, en la Sierra de San Isidro yo creo que el atentado natural más fuerte que se produjo fue el que la atravesara una variante como la que tenemos por mitad. Sí, eso, eso lo digan a los animales que estaban viviendo allí. Creo que eso fue una de las cosas que más destruyó también ese entorno y que vuelve a ser un poco a colación de lo que decíamos en la primera intervención, ¿no?, de ese crecimiento que ha tenido Miguel Turra y en el que se han priorizado pues las vías de comunicación, las infraestructuras y otras cosas, pues un poco en detenimiento. Porque realmente ha sido un patrón que se ha seguido la utilizando conservación de lo que ya durante teníamos. muchos años. Es que ha sido el patrón, no solo estamos hablando de los años 80, de los años 90, del 2000, es que ha sido el patrón. En los años 2000, creo que fue el 2004, la Huerta de Don Caso era un edificio de titularidad municipal, era un edificio de una casa señorial que tenía además
una riqueza cultural también muy importante en Miguel Turra y que finalmente, pues igual, por Lo las vemos en decisiones fotos ahora. de... Me acabo de sentir muy mayor cuando ha dicho la huerta de Don Casio, que íbamos mucho paseando y la visitábamos, pues finalmente fue un edificio que se demolió porque las necesidades del polígono industrial así lo requerían y se priorizó pues ese tipo de desarrollo a favor de... El mundo crece y crece con todo lo bueno y con aquellas cosas que son necesarias, que nos facilitan la vida, pero que no siempre nos van a gustar. A mí me gustaría que en Miguel Turra la gente no circulara con coche, porque creo que es una ciudad para no ir en coche, porque del centro a cualquier punto de Miguel Turra lo más que tarda son 15 minutos, pero utilizamos el coche, ¿por qué? Pues bueno, porque nos ayuda, es más rápido, ciudades mucho más grandes en otros países para todo el mundo en bici. Estos son trabajos que quedan por hacer y eso vendría bien también para cuidar nuestro municipio y nuestro patrimonio, porque al final el patrimonio se ve perjudicado también por la combustión, se ve perjudicado por todo esto. Pero bueno, hay trabajo por hacer. Jorge, ahora tenéis tú puedes vosotros. No voy a dejar a nadie más, no voy a dejar a nadie más. Sí. Me estaba esperando a que terminase la hora, además yo solo estoy con la mano diciendo aquí no habla nadie más hasta que no se pronuncie Jorge. Sí, nada, un poco por continuar también lo que decía Laura, de esa gente que venía aquí, que a lo mejor sus hijos pues estaban también se integraban mucho. Y yo creo que Miguel Turra ha tenido también un poco de esa suerte, de que no ha sido una ciudad dormitorio porque esa gente se ha sentido integrada o incluso han participado, acogida, y sus hijos o ellos mismos pues han participado en Miguel Turra. Y yo creo que el ejemplo perfecto pues es Parquesol, que empezó siendo pues un barrio de forasteros y demás, y al final pues tú los ves que hacen su vida en Miguel Turra, compran aquí, están en asociaciones, participan en el carnaval y hacen cualquier cosa. Y volviendo también al tema de San Isidro, la verdad que es una suerte que tengamos esto, y sí que es verdad que a lo mejor se puede cuidar más o se puede cuidar menos, y que tiene rachas, pues a lo mejor estos meses que hemos tenido más lluvias y demás, pues sí que ya lo hemos dicho en algunos plenos, que tenemos hierbas que parecen jirafas. Pues bueno, pero son cosillas que se pueden ir manteniendo y demás, y tuvimos la suerte de tener esa reforestación y pues oye, pues un lujazo. Pero muchas veces cuando hablamos también de ese mantenimiento o de ese patrimonio natural, yo creo que siempre tenemos un gran olvidado, que es Peralvillo, porque bueno, está más lejos y hay que pasar por Ciudad Real y demás, pero bueno, yo creo que también es una forma de querer reivindicarlo y que podemos hacer grandes cosas. Tenemos ahí el Puente de Hierro, que viene gente de toda España a echarse por fotos. El cual corre agua. También. Ahora. Está precioso. Fíjate, si estaba olvidado Peralvillo, que voy a contar una cosa. Ahora sigues. Voy a contar una cosa. Si fíjate que estaba olvidado Peralvillo, que yo ahora mismo estoy haciendo vacaciones en la recogida de voluminosos. Me llamó el alcalde de Peralvillo para recoger unas cuantas cosas y cerca del Puente de Hierro, muy cerca, en un camino adyacente, había un colchón donde la vida crecía dentro del colchón allí tirado. Qué bien. Llevaría como 14 o 15 años el colchón allí tirado. Sí, Fíjate con si suerte. estaba olvidado Peralvillo, cuando requiere de una limpieza y de ciertas cosas como tú bien sabes, para un mantenimiento, porque además no sabemos lo que tenemos en Peralvillo con la vida de aves más importantes de la región. Sí, es decir que... pero estaría entre los 10 más importantes, quizás a lo mejor. Sí. Tenemos también los baños. Luego la gran fauna que tenemos, como que hay miradores para poder ver las aves y ver, y es verdad que a lo mejor tú vas un domingo y sobre todo ahora que hace buen tiempo, ya lo dijimos también, que pues hay más suciedad de gente que ha estado allí, de domingueros o de lo que sea, y a lo mejor los miradores también necesitan un poco más un apaño. Pero bueno, tenemos ahí una joya en bruto, y es una oportunidad que tenemos ahí, que la tenemos olvidada, y yo creo que se pueden hacer muchas cosas, que cuando pensamos eso en patrimonio cultural o histórico, pensamos eso en edificios, en una iglesia del siglo XIV o del XV. Y hoy pues también tenemos que pensar en San Isidro, también tenemos que pensar en Peralvillo, en nuestra fauna, que tiene Pozuelo, la laguna esta, y que, madre mía, parece que eso que es la Torre Eiffel. Pues oye, nosotros tenemos Peralvillo, que tenemos ahí también el Guadiana, los ojos. Podríamos inventar un monstruo, el monstruo pues de Peralvillo, en vez del lago Ness, ¿no? Pues, en entornos naturales y de patrimonio local, sí que no me gustaría dejar pasar la ocasión también de reivindicar la importancia de zonas como la mina Vizcayó o las canteras. Es patrimonio totalmente, porque tienen una historia imponderable para Miguel Turra. En las canteras es el lugar en el que se picó la piedra que luego fue a formar la iglesia del Cristo de la Misericordia. Entonces yo creo que bueno, no tener un cartel todavía que refleje la importancia de ese sitio, que la gente pase por allí, y que de hecho se ha llegado a usar algunas veces incluso como escombrera, teniendo luego que desescombrar y tirar todo lo que allí dentro había, porque
Sí, se ha limpiado en ocasiones. Era como pero eso es algo gente que a veces pues somos por un eso poco... creo que es un sitio que sí que habría sí, que dotar de información suficiente para que la estaría gente muy bien. reconociera la importancia que tienen esos sitios. Hay mucha gente que va a la mina y ve simplemente lo que es un agujero y no tiene ni idea de lo que hay. Está muy tapado también por hierbas. Creo que son espacios que necesitan de una rehabilitación que por lo menos cuando vayas a verlos sí que aprecies pues esa zona tan bonita y tan natural que tenemos y que ha sido de importancia a nivel de municipio tan importante, ¿no? Que Sí, sí. Hablaba yo al que no principio sea- de si lo conocíamos y estaba yo pensando, gente joven, muy Seguro joven, que no saben ni adolescentes, ubicarlos. Le dices que es la mina del Vizcayo Pero o las yo canteras y dónde están. He y llegado a probable llevar a que gente no, de ¿eh? Miguel Turra a la mina del Vizcayo porque no sabían exactamente el punto en el que estaba. Y cuando llegas y dices, pero tan cerca de San Isidro, si yo siempre me he quedado aquí, ya en la Esplanada o por aquí, y no te lo saben ubicar, y las canteras ni te Ni digo. los baños del Pero es Emperador, que ni nada, siquiera no la saben. sierra, todo el mundo la conoce, que una de las cosas que yo creo que se vienen haciendo también hace muchísimos años con los colegios es el Día del Árbol, precisamente Sí, hoy estamos en ello, que no es este año no han subido, bueno, por las circunstancias que sean, pero... No, porque la Junta ha dicho que había que hacerlo en espacios Sí, urbanos. sí, me O ha sea, que explicado, me lo ha explicado Por un eso, poco... que la circunstancia es sí, esa. David esta mañana, pero bueno, que habitualmente desde hace muchísimos años se lleva a los niños este día a plantar árboles. Muchos de los árboles que hay en San Isidro, hay niños o hay mayores que dicen, este lo planté yo, ¿verdad? Esto me parece que es una actividad interesantísima que se comenzó a hacer, ya digo, también hace muchos años y que ayuda a que los niños en alguna ocasión suban y conozcan y pongan en valor y sientan como suyo la Sierra de San Isidro, porque yo a veces pregunto y hay gente que no ha subido nunca, curiosamente, e incluso habiendo la romería, hay gente que no ha subido nunca a la Sierra de San Isidro, como por supuesto a Peralvillo. Deberíamos iniciar algo parecido a Peralvillo y una vez al año, y esto es una idea que yo tenía, con la colaboración del ayuntamiento, que los niños de quinto o de sexto, los mayores, fuesen una vez al año a Peralvillo, igual Hay que centros suben escolares que ya lo están haciendo, te lo eso aseguro. está genial. Eso está genial. Lleva ya un par de años, pero al Villo en bicicleta y a San Isidro. Lo sé que sí. vuestro centro lo ha hecho, porque además que conozco a vuestro profesor de educación física y sé que lo habéis hecho. Estuvo pero hace eso un habría mes en que... Peralvillo. Sí, efectivamente. Eso es una idea preciosa porque ayuda a que los chicos conozcan nuestro patrimonio natural y a que, como digo yo, a que empiecen a sentirlo como suyo. Me he acordado cuando has dicho lo de la piedra para la iglesia del Cristo, esa iglesia que data incluso del siglo XV, aunque luego lo que es la Torre Gorda como tal es del siglo XVIII, lo que conocemos como la Torre Gorda, para contar un poco cómo se ha ido cuidando el patrimonio en la medida en que nuestro municipio puede invertir, dispone económicamente de medios, de todo lo que hay que disponer para cuidar el patrimonio. En finales de los años 90, en el 99 además creo, exactamente, se hicieron unas obras importantísimas en la Iglesia del Cristo, porque la piedra sufría una enfermedad y se estaba como deshaciendo, y ahí hubo que hacer unas obras muy importantes, se remodeló toda la fachada, además también el pasillo de arriba que se subían los chicos, le he oído a mi marido contar que se subían ahí a tocar la campana y corrían por ahí, no había ni barandilla. Milagro, Dios mío, que nunca pasará nada. En la parte de arriba, eso bueno, es el ángel. Hay una zona que no tiene barandilla a día de hoy. Sí, pero ahora ya es una... claro, pero ahí No la rodea entera la que hay. Hay una parte que sigue sin barandilla. Se hizo un suelo nuevo que protegía de humedades también la iglesia, en fin, ahí se hizo una obra muy importante de conservación y hay imágenes de cuando toda la fachada estaba llena de andamios, porque se hizo una remodelación de la mano de la Junta, por supuesto, de la hermandad, que son las que están diciendo, oye, ¿qué pasa esto? Y son las que lo tienen que decir, ¿no? Los colectivos que decíamos antes. Bueno, pues ahí se hizo una obra muy importante que duró bastante tiempo en la Iglesia del Cristo. Se hizo eso fue patrimonio de la Junta de Comunidades, quien se puso a trabajar, insisto, siempre estas cosas surgen porque están ahí los colectivos. Otro patrimonio que tenemos en Miguel Turra que no lo tienen en muchos pueblos. El patrimonio tenemos humano. Colectivos. ¿El patrimonio humano? Sí, pero en forma... personas. Patrimonio humano somos las personas. Claro. Yo digo los colectivos en concreto. Patrimonio humano somos todas las personas. Pero lo que tiene Miguel Turra, desde hace muchísimos años, se ha ido creciendo y no para, son sus colectivos.
que son los que al final se encargan, son los que al final demandan a los ayuntamientos, y los ayuntamientos como entidad pública tienen que estar pues un poco al servicio de todo eso, recogiendo todas aquellas ideas y aportando en la medida de lo posible. Nunca se puede hacer todo lo que se quiere, y eso, bueno, pues ya lo vais viendo, ¿verdad? Pero bueno, pues poco a poco ir tomando la palabra y ir pues estudiando todas aquellas propuestas que se hacen, y de la mano de ellos pues ir mejorando, cuidando nuestro patrimonio en todos los sentidos, patrimonio inmaterial, patrimonio cultural. Bueno, tenemos también cosas muy interesantes como Nazarín, por ejemplo, ¿no?, que se ha cuidado, es muy difícil. Hoy día los grupos de este tipo están sufriendo en todas partes. Y bueno, pues ahí está Nazarín, históricamente, o está, por ejemplo, la banda sinfónica, que se perdió durante muchos años, durante el franquismo, desapareció la banda sinfónica y luego se recuperó con la democracia la banda sinfónica. Entonces estaba Román, había estado el padre de Antonio Vallejo. Estamos hablando de la dictadura. Claro, se quitó, desapareció. Es que había desaparecido hay cosas, y se recuperó con la democracia. Hay cosas que, fíjate, nos han perdido, Laura, como por ejemplo... pero yo eso... No, a ver, esto fue durante el franquismo, sí, cuando sí, claro, y otras cosas nos han recuperado. No sé por la qué. cantidad de patrimonio por que eso, se perdió efectivamente, durante ¿Cómo lo que te podemos digo? enumerar todo el patrimonio que se perdió en Miguel pero Turra, bueno, podríamos quiero estar decir, aquí no es lo que haciendo se una lista perdió, interminable sino lo que se recuperó. A base y la banda del trabajo es una de de las la cosas gente, que se recuperaron efectivamente. con la democracia. Se recuperaron muchas cosas. Es una por pena. ejemplo, el edificio del centro de mayores, que el casino, Laura, en un momento un poquito una resumen. pequeña percepción, porque lo has dicho dos veces. Sí, Ese es edificio que es que se demolió entero y se volvió a hacer. Sí. Yo considero que un edificio es patrimonio cuando sí se que conserva se conserva y se el restaura y edificio se histórico mantiene. actual. O sea, en la actualidad... Hubo razones, pero sí. me refiero que Es no está ni verdad. siquiera recogido como uno de los edificios históricos del catálogo de Miguel Turra, porque no es ningún bien cultural, porque lo que se es, al final, es reprodujo una a imagen réplica, y semejanza del edificio original, es exactamente igual. pero es verdad que no. Sí, se hizo pero por en parte todo de la caso Diputación. sí que tener en cuenta que aquel edificio hubo un tiempo en que estuvo a punto de perderse y se recuperó para el pueblo, y hoy en día pues es un edificio público, con un uso público. Cuando comentabas también la colección de libros que hay de la Universidad Popular, sí que yo que tengo todos los libros, me da mucha pena precisamente cuando los veo, porque muchos de esos edificios son edificios que se han ido. O sea, edificios que ya no existen porque no se han mantenido, porque han desaparecido, y muchos de ellos que tenemos también en puertas de que desaparezcan. La Casa de la Inquisición, la Fábrica de Harina, son libros que cuando los ves y ves todo lo, pero hay edificios, lo que por había ejemplo, por de particulares en la calle Ruiz Picasso, por ejemplo. Sí, pero la casa, por ejemplo, Fábrica de Harinas es la un casa de particular, Covadonga, y ahí es mucho más difícil Con construcciones que se van, es como se llama, que se compre. Sí, pero bueno, y eso siempre- de la nuestro fábrica de ayuntamiento, en fin, económicamente puede Hay ir otro tipo de haciendo, tesituras va que, de haciendo y circunstancias, a lo buscando mejor dinero, se buscando pueden ir siempre haciendo. dinero de otras instituciones para ir... Claro, Lo que es está como, claro es que como por Miguel ejemplo Turra no cuando puede quedar pasa... en un solar Yo directamente. Yo Es sueño decir, que me toca la lotería y compro la casa de Sí, pero sí, la sí. fábrica de harinas Pero y sí la que es recupero. verdad que Pues ahí- quiero decir la importancia que para mí Pues yo tiene. si me toca la lotería, Jorge ¿sabes lo que Pérez. haría? Creo que Cambiaría, Jorge. por ejemplo, los carritos que llevan mis compañeros de limpieza, que son datados de También, antes de la eso- transacción. Eso oye, sí que es patrimonio eso estaba municipal, en de eso- 1978, Eso, Laura. si nos ponemos a eso no es patrimonio y no viene, Ah, no. no viene a cuento, pero... Bueno, Pues los en años. una cuenta vamos a dejarlo. Pues, Los años más o pues menos, eso, como estábamos pero hablando de la eso dictadura, y no sé qué. estaba por eso. el pliego hecho antes de que nos fuésemos nosotros, porque se iba a comprar la varedora, los carritos, etcétera, etcétera. Sí, bueno, patrimonio. vamos a centrarnos. Cierra ese tema, porque Sí, no viene... que hablando, al por caso. ejemplo, del tema este de que hay edificios privados y más, por ejemplo, en Infantes, sí que hay una cierta colaboración con los propietarios y hacen las jornadas estas de los patios o ponen unas ciertas verjas para que se pueda ver desde fuera. Entonces, se pueden buscar muchas fórmulas y demás. Bonificaciones, lo que hablábamos antes, la bonificación que el año pasado salió luego después Claro, como exactamente. propuesta en pleno, yo creo que son bonificaciones y cosas que son súper No es importantes. suficiente, Claro. eso es muy No es importante. Luego- es muy importante. pero no se había un hecho hasta ahora, atractivo Laura. para atraer No Es se había hecho importante, hasta ahora, pero pero mucha mucha gente, Carmen, no no es lo sabe suficiente, todavía claro que eso, no, pero si fíjate. tú le das una bonificación a una persona que tiene ese patrimonio en su casa a través del Y se IBI, puede a través de ver. las licencias de obras, si tú le estás apoyando para que cuando tiene que rehabilitar, tiene que construir, y sobre todo una vigilancia.
vigilancia, no se ha hecho vigilancia. Ha habido edificios que se han derrumbado totalmente y que ha habido que hacer un decreto ya de demolición porque sabíamos que se estaban cayendo y no se había hecho nada por intentar mantenerlos, ni se ha buscado la fórmula de... Claro, eso es un instrumento, de mantenerlo. porque se pueden hacer muchas más cosas. Por ejemplo, eso, en Infante la Junta también, algunas casas por Santo Domingo sí que las han expropiado, las han apañado y las dejan para, pues las reconvierten en un museo, hacen un museo etnográfico y ponen por los carritos o o yo qué sé, o la ropa que llevaban. Tú lo has dicho, museo etnográfico. Claro. Tenemos un cartel en el centro de día que pone museo y pasa así, claro, y pues, es una pena, pues por ejemplo, porque no hay nada. Claro, pues eso de los carteles parece una tontería, pero tú vas, tú vas, por ejemplo, por San Isidro, te encuentras su cartel y a lo mejor te cuentan una historia, por ejemplo, de lo de las piedras de la Torre Gorda, y te parece muy curioso y te paras a verlo y a lo mejor se lo cuentas a tu amigo o a tu amiga y dices, pues qué guay, pues voy a ir a verlo. Y simplemente con poner un cartelillo tonto, pues consigues que se un punto de información turística, que se hiciesen rutas entre Peralvillo y Miguel Turra. Pero yo creo que a raíz del nacimiento de la asociación Malas Tardes es increíble la cantidad de gente que ha conocido muchas de las cosas que tenemos en Miguel Turra y que no se sabían. Y propia historia. Y las rutas que se han hecho por las calles a nivel urbano han sido una Lo que maravilla. decimos siempre, a partir de los colectivos, Porque que no es se como... Totalmente, porque no se conocía esa defensa que hace la asociación, yo creo que es encomiable. De hecho, fueron ellos los que promovieron y impulsaron la creación de la Mesa Local por el Patrimonio para defender precisamente este tipo de iniciativas que hoy estamos viendo aquí. Toda la razón, es verdad. No, bueno, yo esto fue, como decía Jorge, nuestro concejal, que es verdad que él pertenece a la asociación Malas Tardes, pero vamos, estaba él... Bueno, claro, por supuesto, pero bueno, lo digo, es que estoy casi tomando la palabra, o sea que... Sí, no, pues no lo dejas que hablar. no es... Enseguida vuelve Jorge. No, pues un poco por poner un ejemplo también como joven, una de las cosas que se han perdido, que a lo mejor compartir, es el parque Dr. Fleming. Ahí yo hay algo que tengo ahí guardado porque, por eso, ya plaza, eso parque, fue criminal. yo todavía toqué los últimos años de cuando podías estar en verano al fresquito en el césped echando unas cartas o algo. Que dábamos. Sí. Pues yo eso todavía lo viví y luego lo recuerdo un poco con cariño de decir, nostalgia, de decir, pues oye, eso sí que lo podíamos recuperar, porque también era una forma también de que en verano se estuviese más fresquito, porque tú te sientes ahí en los azulejos y es que te asas. No. Pero al final, ¿veis? Es una forma de decir, es que se ha ido tapando, por ejemplo, el parque Dr. Fleming, la fuente que había, que es que era una preciosidad. A ver, funcionaba o no funcionaba, pero formaba parte de lo que era toda la visita que se hacían pues, al parque y a las tinajas y a todo eso. Se destruye todo eso, se tapa. Ahora volver otra vez a eso. ¿No creéis que es que hace falta decir, vamos a ver, que esto no se puede tocar ni ahora ni en 40 años? Sí, es decir, un plan hay que estratégico. protegerlo. Esto es la mesa pero del para patrimonio. siempre. Hay que Claro. protegerlo. Esto es la mesa por el patrimonio. ¿Y cómo Eso nos- es el PON, Laura. Eso es el plan de bueno, ordenación municipal, el que se tiene que encargar de proteger no sé, ciertas a lo mejor no la estoy entendiendo. Claro, bien. ella lo que que- dice es que haya que proteger zonas para que poner aquí no se todo, pueden como yo digo, realizar cemento. obras de remodelación. Pero ni Bueno, ahora mira, ni en 40 años. Mira, Tiras un la- huevo y el sale ahí parque eso, Dr. Fleming, frito. aquella Como zona, están ahora eso todas era las plazas de los pueblos. una salida de aguas sucias, era una cloaca. Allí mi marido cogía ranas. Yo voy a mi marido porque me cuenta había muchas muchas cosas. charcas en Él el eso- terrero, Eso ahí cogían. Entonces, eso había que arreglarlo. Eso se arregló y se hizo ese muro que se cerró con piedra del que tú hablas y se puso en las tinajas. Eso se hizo no hace tantos años, en realidad. Sí. O Y sea, se que de ahí destruyó no hace tantos hicieron- años. Cuando llegó el CERE. Claro. Bueno, se destruyó. Pero es que Si es es que verdad se, lo que ha dicho Jorge, es se que se hizo quedó tan como... impersonal el parque, porque antes los parques eran bonitos. Bueno, yo creo que el Pero CERE, no, yo lo creo que el veo CERE es un impersonal, edificio en importantísimo la mayoría para de los Miguel pueblos Turra. veo que se han Y perdido creo, las De verdad, plazas si de vamos a vida. hablar de patrimonio y vamos a defender el CERE y no vamos a hablar de la ermita del Cristo, creo que... No, yo ya he hablado de la ermita Por de eso digo, Cristo, ¿eh? pero que no hay que hablar, O sea, ya he vamos a hablado hablar de las ermita cosas del que Cristo. tenemos. Y se han hecho más cosas, toda la plaza del Cristo, que se ha remodelado ya en un par de ocasiones, se ha remodelado. Pero lo que porque es aquello patrimonio, Laura, y lo que es tampoco- nuestro bien de interés cultural es la ermita y nuestro emblema. Y Y además claro, creo que el retablo de la, y se nombró- de la iglesia de la se de la declaró parroquia bien- pone que es el más antiguo de la provincia. Sí, y Y es eso así. no lo sabe casi Mucha nadie. gente que no lo sabe. Pues bueno, como ese tampoco edificio se sabe lo que declaró es. bien de interés Está en la cultural. parroquia el que En está la hablando. parroquia.
El retablo, del sí. Cristo? Vale, Sí, que ahora ella ha ya, dicho ya. el Cristo, Vale, está vale, bien vale, interés vale, cultural vale, y ella vale. del, Sí, no, pero que del estaba retablo de la queriendo parroquia. aportar ese dato. Pero ahí porque está el mucha arco, gente por no sabe que ejemplo, es de el la más antiguo puerta, de la provincia. que ese es de Ciruela. De por Santa ejemplo. Marina. Hay La mucha gente que puerta que se tampoco lo trajo, sabe. sí. A mí es verdad que me llama mucho la atención y fue algo que me sorprendió mucho, que un bien como la Ermita del Cristo, como pueden ser muchos otros, que sean declarados de interés cultural, luego no acapara ningún tipo de subvención económica de ninguna En administración. Miguelturra no tenemos ningún otro bien de interés No, cultural, solo es Solo la Ermita del Cristo. Cristo, pero no conlleva ninguna subvención a nivel de ninguna administración, lo cual es algo muy llamativo. Y bueno, antes decía Laura que en los años 90 se hizo una obra, si se cuantificara la cantidad de dinero que necesita un edificio de esas características, es alucinante. Esa obra fue Son de- miles y de decenas mucho de dinero, miles de claro, euros anuales, claro. y al final solo se sustenta con lo que son los donativos de los fieles, que son los que ese Bueno, patrimonio... a ver, no es exactamente así. Claro que los donativos, pero esa obra la hizo la Junta de Comunidades. En los años 90, Laura. La a impermeabilización finales- de la iglesia, las baldosas, todo lo que es el arreglo de Operación campanas. baldosa. La La compraba famosa la operación gente. baldosa. Compraba la gente para cambiar las baldosas ticket y cada uno se compraba. ¿La operación ¿Cuántas baldosas baldosa se quieres? llamó? 3, 4, 5 y con lo Hombre, que porque a la costaban. gente siempre le tienes gusta que ir colaborar. No está le muy gusta bien. colaborar, Laura. Es que para Operación mantener el Teja. patrimonio religioso en Miguelturra, Antonio. como en tantos otros, o es a través de donativos de las personas particulares o es imposible que se mantenga, San porque no hay Antón ninguna mismo, el administración. tejado, como San no Antón, sea la con Soledad, ayudas, la no hay parroquia, todas las ermitas. ¿Y cómo es posible? Me pregunto Se yo. arregló el tejado de Peralvillo de la... Que- de la Pero porque es nuestro. de la- Porque sí eso que se hizo con dinero igual de la Diputación. Porque sí que es titularidad Eso sí que municipal, fue igual que la ermita de San Isidro. Hablo de la ermita de San Peralvillo, Marcos. de San Marcos. Pero es sí, titularidad efectivamente. municipal. Igual que la en- ermita de... en Peralvillo, No, es la ermita de eso San es de la- Isidro. eso es de la iglesia, Las de- Pero ahí no hay ninguna no, hermandad. Peralvillo, Me eso refiero, sí, es a través, pero de la claro. iglesia. Sí, sí, pero no Es de tiene la ninguna iglesia. hermandad Pero que ¿cómo pueda es posible hacer ese que hubiera un arreglo. presupuesto tan Ya. alto para recuperar la casa de capellanía, tan alto, y luego para lo demás no? Es que no lo entiendo todavía. Después de tantos En el años no lo momento en el entiendo. que hay una Pero hermandad eso que se se habló de un dedica presupuesto tan alto, a... la Casa Capellanía, se hizo con escuelas taller, con gente que estaba aprendiendo, no solo era lo que costara la rehabilitación, sino que ahí estuvieron trabajando escuelas taller una detrás de otra continuadamente. Entonces eso no sé, me acuerdo de oír algo en el sentido de que había costado mucho. Yo creo que eso luego no es tan real, no sé dónde están esos números que decían que eran tan altos, pero realmente eso se hizo, era una escuela. Bueno, tan alto, Era una ¿puedes escuela, recordar no lo sé, no lo hablar de recuerdo. millones de euros? Sí, Ya, en el aquel superávit algún año se ha destinado. Yo me acuerdo, porque también eso lo veíamos como que parecía un pozo sin fondo. Sí. Totalmente. Pero eso eran escuelas, lo que se iba haciendo. No, era pero- gente que pero- estaba yendo allí a claro, pero aprender, a trabajar. también eso me suena que algún Así año- fue como se hizo, que a mí me parece que eso fue una idea muy... ojalá y pudiéramos recuperar más cosas y hacerlo... Bueno, se hacen, tenemos los recual que vienen a ser eso, que trabajan aprendiendo. Eso es un poco lo que Sí, se hizo de allí. hecho, eso también lo hacían en Montiel, con pero el vamos, castillo. El muro A través de San de... Isidro, el de abajo se hizo así, perdona, mejor. Se hizo así con escuelas taller desde el principio. Pues mira, ojalá y para todas las ermitas les pudiéramos poner un Escuelas equipo de taller, estos a ojalá. cada una de las... Ojalá. Porque sí que no me gustaría dejar pasar la ocasión sin eso, sin enaltecer la gran obra social que hablen y cultural todas esas hermandades que son las que se encargan. Muchas veces criticamos la Iglesia y decimos el patrimonio que tiene la Iglesia, y es que os aseguro que no, la Iglesia tampoco les aporta dinero para el mantenimiento, Pero son nada. las propias hermandades Yo creo las que a que través de las donativos... hermandades son parte de los colectivos de los que hablamos, yo Sí, los sí, incluyo y, pero y como hacen estamos un trabajo en increíble. patrimonio, pues creo que sí que es de digno reconocimiento que precisamente a ellos se les ahora mismo ensalce esa labor que hacen, Sí. porque si no fuera por todos ellos, bueno, a nivel de imaginería que antes comentábamos, estaría todo perdido si no hubiera A mí me sido por gustaría hacer esa... una petición, yo precisamente, fíjate, Y nos quedan 5 minutos. que es Bueno, que, los últimos 4 hablando de, minutos. hablando de hermandades y todo eso, bueno, ya sabéis que lo que es la zona donde guardan los pasos se ha quedado bastante obsoleta, y no sé si a lo mejor habéis calculado en algún momento poder habilitar otro espacio un poco más grande y en mejores condiciones para... porque realmente aquello que parece perdonadme, un parking de coches, es que es horrible. Y bueno, yo precisamente no estoy en ninguna hermandad, ni voy a estar, pero me parece que al ser un patrimonio también municipal sería bastante, bueno, por decirlo de alguna forma, se les debe, ¿no? Pues que tengan unas instalaciones como mínimo
con luz y bueno, en unas condiciones un poquito mejores que simplemente una nave. Es una petición que... Se recoge. Jorge. Sí, no, a mí la verdad que las plazas, los parques, como joven, pues la verdad que le doy mucha importancia y yo creo que, por ejemplo, la Plaza de la Virgen pues es espectacular y a lo mejor dentro de 70, 80 años pues consideramos también que es un BIC. Y pues tú ves también que aparte de ser bonita y tal, pues también hace una función social de un punto de encuentro de la juventud, de los vecinos que salen ahí, el cine de verano. Sí, por eso digo que luego tenemos muchas cosas también para sacarles provecho. Y una cosa a mí que me parece muy curiosa y que a lo mejor eso siempre pasa desapercibido, son las historias de gente anónima. Por ejemplo, en el archivo me han comentado gente que ha estado allí trabajando o investigando y demás, que a lo mejor salen historias de que a lo mejor hace 70 años había una multa que le multaron a no sé qué vecino por decir un piropo o por hacer no sé qué. Pues oye, esas historias también pueden ser muy interesantes y son también nuestro patrimonio histórico y nuestro patrimonio pues como pueblo, y a lo mejor si también se trabajas un poco en recuperar todos esos textos, todas esas multas o ese material, pues oye, también se podría contar un poco la historia de Miguel Turra, pues no ya con edificios grandes o con historias de grandes personajes, sino pues con gente cotidiana, con gente del día a día que le ha pasado esto, que fue el carnaval y luego le pusieron una multa por ir con la... Claro, la vida de la gente de a pie, ¿no? Exactamente, está bien lo que al también final que se ponga en valor la nuestro Plaza de la pueblo. Virgen, que es verdad que es una plaza muy bonita, que también se remodeló en su día y que es un sitio muy, muy agradable. En verano se está fenomenal allí, yo que voy de vez en cuando al cine de verano, o luego, por supuesto, todos disfrutamos de esa plaza en otras ocasiones, ¿no? En las fiestas, en nuestras fiestas de septiembre y todo eso, y es verdad que es una plaza pues que merece quedó, la pena, por que eso quedó muy bonita, nosotros que en para Dignidad, por ejemplo, disfrutarla. pusimos de fondo porque decíamos, todo el mundo está con el Cristo, que sí, que el Cristo... Pero la Plaza de la Virgen es que además se ha hecho ahí un barrio, una plaza bastante bonita, muy emblemática para la gente que vive allí. Bueno, pues algunas veces demasiado tránsito de gente, pues les toca aguantar un poco las ferias, como a la gente del auditorio y todo, pero bueno, son circunstanciales las situaciones así. Y yo creo que también es importante hacer espacios de ese tipo, donde la gente realmente sean barrios. El Barrio Oriente, por ejemplo, tiene la ermita de la Virgen de la Salud. Que también es muy bonita. Pues también es muy bonita, también se ha hecho poco a poco, pero vamos, tan poquísimo, yo la vi en un 25 años. Bueno, Eso eso lo hicieron los vecinos del Igualmente. barrio, eso fue otra... Pero a raíz de eso también se hizo el la fruto asociación de los de- vecinos, eso del conlleva trabajo siempre de una los convivencia colectivos. entre personas que muchas veces, pues eso, sería bonito también, como decía Jorge, a lo mejor que cada uno contara su historia o sus cositas. Yo sabes que no me encuentro muchas historias de esas en los mercadillos de segunda mano, que me encantan, por cierto, y encuentras a lo mejor un calendario de, yo qué sé, de 1946, y te empiezan a contar una historia y tal, y son momentos también de patrimonio humano, como decía antes, que ya no se pueden obtener, ya no se pueden cuidar de otra forma. Sí, porque además hay que hacerlo ahora que hay una población todavía que es la que te puede contar todas esas historias. Porque en Bolaños sí es verdad que sí se hizo un libro con toda la historia, los motes, y la verdad que quedó Bueno, hay muy cosas bonito. hechas, hay cosas hechas en ese sentido también en Miguel Turra, pero siempre quedarán cosas que contar. Estoy por sentarme con mi suegro con más frecuencia, porque se sabe, parece mentira, con Empieza y sus no acabamos. 101 años, no os podéis imaginar cómo Las puede tener vivencias esa que tendrá. cabeza tan increíble. Y el otro día, es que yo no, ya no me acuerdo, pero salió un tema y empecé a contar algo que era sobre los años 30 y digo, pero madre mía, ¿de qué me estás hablando ahora? Pues sería bueno Es bonito, eso. mi Sería hijo muy empezó... bonito. Llevas cualquier tarde a la residencia y te aseguro que sale ahí. Sí, Sí, lo que pasa que, sí, claro, es así. Yo 101 años son 101 años, Hombre, y entonces, casi 102. pero en agosto. En Ya, agosto, siglos de ya historia, cumplimos. en hay agosto mucha 102. historia. Creo que voy a coger la grabadora. Sí, Sí, sería. Lo hizo mi hijo un tiempo y luego lo dejó. Digo, hijo, te has equivocado al dejarlo. Bueno, pues tomamos lo de ir a las residencias, que también cuánto podemos aprender de De nuestros las personas mayores mayores. y de todo lo que nos estáis contando. Bueno, pues tendréis vosotros, sois los políticos, sois los que tenéis que coger estas propias ideas y a ver la gente qué opina, que para eso tenemos estos espacios de tertulia y en el que, bueno, estamos llegando al final, conclusión final, cada uno de vosotros. Laura, para terminar. Bueno, hay mucho trabajo hecho, pero hay trabajo por hacer. Siempre, bueno, y os queríamos dejar algo, mujer. Sí, sí, no te preocupes. que- Siempre Ay, queda que mucho. no va a haber problema. El mundo no acaba nunca de estar perfecto, no lo va a estar nunca.
Entonces, bueno, pues que se continúe todo el trabajo que está iniciado y que nuestro patrimonio vaya saliendo a la luz y vaya bueno, pues poniéndose cada vez más en valor y haciéndolo nuestro y queriéndolo, porque quizá nos ha faltado un poco en general a la gente de Miguel Turra valorar a su, y yo creo que lo que tú dices hay que darlo a conocer, hay que profundizar en ello, hay que salir a la calle, contarlo, quererlo, cuidarlo y seguir, bueno, pues mejorándolo siempre. Por aquí, Jorge. Pues mira, la verdad que me parece una tertulia de debate creo que más difícil que la de los debates electorales. Claro, porque si estamos de acuerdo, ¿no? Esto no... Hay que echar un poquillo más de candela. Sí, no, pero vamos, la verdad que eso, que me ha parecido muy interesante. Yo creo que a los vecinos y vecinas les puede interesar porque, pues mira, hemos sacado un montón de historias, un montón de edificios, un montón de lugares que a lo mejor no lo conocía, no lo han escuchado así un poco de pasada y a lo mejor ahora dice uno, pues mira, pues me voy a pasar a Peralvillo a ver los baños o me voy a pasar a la Plaza de la Virgen que dicen que es tan bonita. Pues oye, yo creo que al final todo lo que sea contribuir por nuestro pueblo, pues creo que al final estamos todos para esto y de manera constructiva, pues igual que hicimos con el calendario cultural de proponer cosas o con la mesa por el patrimonio que recuperamos de Miguel Ángel, pues lo mismo seguiremos haciendo con cosas culturales y muchas veces pues no se podrá porque pues eso, el presupuesto es grande pero es limitado. Ojalá y tuviésemos muchísimo más y subvenciones de Europa y de todo el mundo. Pero bueno, pues poco a poco a ver si podemos seguir enriqueciendo nuestro pueblo y nuestro lugar de vida y ya está. Bueno, y para la próxima, cronómetro como debate electoral. Jorge habla lo que todas, mucha mujer, te lo decía al principio, que nos gusta mucho hablar. Nieves. Bueno, pues yo solo voy a dar un pequeño tirón de orejas porque reconozco que hay mucho trabajo que hacer, tenemos un patrimonio muy bueno, pero quiero dar un tironcillo de oreja a las personas porque tenemos que cuidar ese patrimonio una vez que lo tenemos, porque lo que ha pasado este fin de semana en Peralvillo, que se han llevado los postes, entonces tenemos que procurar no estropear lo que tenemos en la Sierra de San Isidro, vandalismo. Entonces yo quiero dar ese pequeño, porque lo que es nuestro tenemos que cuidarlo, y ya que cuesta tanto trabajo y tanto dinero, pues oye, vamos a respetarlo. Muy bien, que luego nos gusta ver lo bonito, claro, y disfrutarlo. A mí me gustaría abogar un poco por el patrimonio humano, que yo insisto en que lo es todo y que estoy totalmente de acuerdo con Nieves en que muchas veces no valoramos lo que tenemos, pero que durante muchísimos años no se ha valorado desde la administración municipal y por lo tanto ha sido un espejo lo que ha pasado en la sociedad, y lo digo claramente. Ha sido un efecto llamada para no cuidar los entornos naturales, para no protegerlos como era debido, por ejemplo, de los incendios. Hemos tenido mucha suerte hasta el día de hoy de que en San Isidro no se produzca ninguna circunstancia un poquito más especial y realmente yo creo que los ciudadanos en general se comportan medianamente bien, pero que bueno, a lo mejor tenemos que valorar un poquito más el patrimonio a sabiendas de lo que tenemos, pero bueno, hasta que no se pierde algo a lo mejor no se valora. Realmente. Eso pasa en todo en esta vida, ¿eh? En casi todo, en casi todo. Pensamos en casi todo cuando lo perdemos. Bueno, pues como es habitual, quien propone el tema es quien cierra esta última intervención. Carmen, para concluir, ¿qué podemos decir ahora? No me resigno a creer que Miguel Turra ha perdido esa esencia de pueblo calatravo, que es al final nuestra seña de identidad, que es de donde venimos y son nuestras raíces, y creo que por mucho que en apariencia seamos ciudad, sí que vamos a reivindicar y vamos a ser capaces de seguir manteniendo vivas esas tradiciones y esas raíces de lo que hemos sido y de donde venimos, ¿no? Entonces, bueno, creo que somos una zona también volcánica, que no hemos hablado de todos los volcanes que tenemos en nuestro entorno natural, ahora con la llegada del geoparque, a ver si somos capaces también de revitalizar pues todos esos entornos que seguramente la olla de Pedro Tejedor nadie sabe ni dónde está, ni la ubica, bueno, tenemos un montón de zonas que son también pues eso, muy dignas de reconocimiento y que creo que se van haciendo cositas poco a poco y espero que en los próximos años, pues por lo menos cuando nos vayamos los que estamos ahora, podamos decir esto lo hemos dejado ahí para que la posteridad siga disfrutando de ello. Pues de esto hemos hablado este mes en la tertulia propuesta por el Grupo Municipal Popular. Hemos hablado de patrimonio, muchos tipos de patrimonios han salido sobre esta mesa, todos a tener en cuenta y a valorar y a mantener, que es el objetivo que siempre nos da cualquier riqueza que tengamos en el municipio. Jorge, muchísimas gracias. Muchas Nieves, gracias. Igualmente gracias, Ana. Carmen, muchísimas gracias. Y Laura, muchísimas gracias. La próxima tertulia le toca proponer tema al Partido Socialista. Uy, yo digo lo que Jorge, qué difícil, ¿eh? Venga, te atreves ya a proponer Oye, que no pasaría nada porque siguiéramos otra
tertulia hablando de este tema. Daría de sí, daría de sí. Bueno, tenemos un mes para pensárnoslo, eso sí, y estaremos más o menos en un mes aquí de nuevo en Radio Miguel Turra y Miguel Turra Televisión conjuntamente para ofrecerles estos espacios donde escuchamos, oímos y compartimos tiempo con nuestros representantes políticos. Muchísimas gracias.